Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 1 de julio del año 2025. Y en este momento a las 9 en punto usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Ahora sí estamos en la mitad del año, se fue el primer semestre, estamos comenzando el segundo. Y llegó Julio, que como ya se ha hecho tradición en los memes, es la cara de Julio Iglesias, que aparece bajándose de un avión, bajándose de un burrito, en fin, llegó el mes de julio. Hoy 1 de julio es el día de San Aarón de Carlón, San Carilefo de Anil, San Esparquio de Angulema, San Oliverio Plunkett. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos todavía a la luna creciendo en Virgo, que es la luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su lugar, la luna para ir al médico, la luna para ir al odontólogo. Y esa luna va a estar allá arriba hasta las 5:16 de la tarde, cuando entonces creciente entrará en Libra, luna de paz, armonía, equilibrio y reconciliaciones. Pero de Libra hablamos mañana. Por el día de hoy, luna creciente en Virgo y el sol, por supuesto, en Cáncer, este martes 1 de julio del año 2025. El 1 de julio de 1863 comenzó la batalla de Gettysburg, en Pensilvania, la batalla quizá más importante de la guerra civil en los Estados Unidos, cuando las tropas del norte de la Unión pudieron frenar a las tropas de Virginia al mando del general Robert E. Lee. El 1 de julio en Caracas, en 1881, salió el primer número de la Revista Venezolana con 32 páginas. Ese libro, esa revista la escribió, la editó y la dirigió José Martí, en efecto, el patriota cubano. El 1 de julio de 1904, en San Luis, Missouri, se inauguran los terceros Juegos Olímpicos de la era moderna y el mismo día, en Alemania, en Leverkusen, se funda el club Bayer Leverkusen, famosísimo hasta el día de hoy. 1 de julio de 1921 se aplica por primera vez la vacuna contra la tuberculosis desarrollada por los franceses Albert Calmet y Camille Guérin. El 1 de julio de 1961 nació Diana Spencer, Diana de Gales, la conocida, la princesa Lady Di, que falleciera en 1997 a los 36 años. Hoy estaría cumpliendo apenas 64 años. El 1 de julio en Caracas inició las transmisiones Éxito 107.3 FM, la Mega, la primera emisora comercial FM en la historia de la radiodifusión venezolana, por supuesto perteneciente al circuito Unión Radio, que en ese entonces no era circuito Unión Radio todavía. 1 de julio del 2004, a los 80 años, falleció Marlon Brando, para muchos de los más importantes y grandes actores que ha conocido el cine, no solo Hollywood, sino el cine en general. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el doctor John Magdaleno, politólogo venezolano, y con él vamos a analizar el escenario político en Venezuela. Luego, en la ciudad de Atlanta, vamos a conversar con el profesor Timothy Litton, de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Con él vamos a abordar lo referente al Big Beautiful Bill y lo que tiene que ver con los recortes del beneficio social. Ayer habíamos hablado del impacto económico con José González y hoy lo vamos a enfocar fundamentalmente en qué representa esto en recortes, por ejemplo, del Medicaid. Luego vamos a conversar con Luis Carlos Díaz, el destacado periodista venezolano y defensor de derechos humanos, y con él vamos a darle una aguda lectura. Vamos a leer en entre líneas el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la crisis venezolana.
Luego vamos a conversar con el periodista, editor y ensayista Boris Muñoz, quien fuera editor de la edición español de The New York Times y actualmente es columnista en El País, en Madrid. Desde Boston, cuando el miedo manda, la democracia se resquebraja. A propósito de una importantísima entrevista que él le hizo a John A. Powell, profesor en Berkeley, a propósito del tema de la otredad y la migración. Y el foro en el día de hoy, el conflicto y el perdón en familia. Cuando el rencor habita en la familia, explorando lo que hay detrás del conflicto y el perdón en los problemas familiares. Esto lo vamos a abordar con la educadora Alba Valero. Ella está en Caracas, ella está en Barcelona, y con Paula Tirso González, psicóloga, especialista en terapias conductuales. Después, ella está en Madrid. Después vamos a conversar en Weston, aquí en Florida, con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Nueva base de datos para verificar la ciudadanía de los votantes. ¿Qué representa esto? Y cerraremos en Ciudad de México con David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Resulta que han asesinado, desde que la señora Sheinbaum es presidente, un alcalde por mes. Tiene 8 meses en el poder y 8 alcaldes han sido asesinados. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este martes 1 de julio. Los líderes republicanos del Senado, según la agencia Bloomberg, siguen buscando votos para aprobar el proyecto de ley de impuestos y gastos de $3.3 billones, planteado por el presidente Donald Trump. Mientras persisten las disputas internas, se amenaza con trastocar el eje legislativo de la agenda nacional del presidente. Actualmente hay 8 republicanos que se resisten y el líder de la mayoría, John Thune, solo puede permitirse perder 3 para poder aprobar la medida. Entre ellos está el senador Tom Tillis, republicano de Carolina del Norte, quien criticó los recortes a Medicaid en la noche del domingo, horas después de anunciar que no se postularía para la reelección en el 2026. Dijo él, es inevitable que este proyecto de ley en su forma actual traicione la promesa que hizo Donald Trump. Calificó de aficionados a los expertos en salud de la Casa Blanca. Cito, le digo al presidente que ha sido mal informado. Su apoyo a la propuesta del Senado perjudicará a quienes son elegibles y cumplen los requisitos para Medicaid. Fin de la cita. Por otra parte, en una movida decisiva, 99 senadores votaron para eliminar en la mañana de hoy, bien temprano, para eliminar la disposición destinada a impedir que los estados regulen la inteligencia artificial. Ayer lunes, Elon Musk advirtió a los legisladores republicanos que perderán las primarias el año que viene si apoyan el megaproyecto de ley presupuestario de recortes fiscales del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump arremetió contra el señor Elon Musk, acusando al CEO de Tesla y SpaceX de beneficiarse excesivamente de los subsidios gubernamentales para vehículos eléctricos como una manera de responder a las críticas que hizo Musk a la Big Beautiful Bill y su potencial aprobación. El presidente escribió en Truth Social que Musk, cito, podría recibir con diferencia más subsidios que cualquier ser humano en la historia. Además, dijo el presidente que sin el apoyo del gobierno, cito textualmente, Elon probablemente tendría que cerrar sus puertas y regresar a Sudáfrica. Fin de la cita. Además, Trump sugirió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, que Musk promovió durante la campaña electoral de Trump y que luego dirigió durante meses, podría volverse ahora en contra del líder de Tesla y SpaceX. Escribió Trump que DOGE podría analizar detenidamente
la financiación estadounidense para el lanzamiento de cohetes, satélites y la producción de automóviles eléctricos. Y entre signos de exclamación con muy grandes mayúsculas, mucho dinero para ahorrar. Así finalizó el presidente Trump. Elon Musk entonces respondió, cito, si se aprueba ese descabellado proyecto de ley de gastos, el Partido de América se formará al día siguiente. Fin de la cita. Retoma así Musk su llamado a formar un nuevo partido político en Estados Unidos. Negó que su oposición se base en preservar los subsidios para sus empresas. En otra publicación escribió, cito, literalmente digo, recórtenlo todo ahora. Fin de la cita. La Unión Europea está dispuesta a aceptar un acuerdo comercial con los Estados Unidos que incluye un arancel universal del 10% sobre muchas de sus exportaciones, pero exige tasas más bajas en sectores clave como el farmacéutico, el alcohol, los semiconductores y la aviación comercial, según fuentes. El presidente Trump, por su parte, amenazó con proceder a aumentar gradualmente los aranceles a Japón, mientras que su principal asesor económico, Kevin Hassett, afirmó que la Casa Blanca pretende finalizar los acuerdos con sus socios después del festivo del 4 de julio y antes de la fecha límite del 9 para la reanudación de los gravámenes más altos para docenas de países. David Weigel, de Semafor, escribe que la administración Trump está considerando intentar anular la ciudadanía de los inmigrantes naturalizados, probablemente empezando por el ganador de las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Ayer lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntada sobre la propuesta del representante de Tennessee, Andy Ogles, de despojar a Mamdani, quien nació en Uganda, pero se nacionalizó en 2018, de su estatus legal. Y la señora Leavitt dijo que es algo que debe investigarse. La sugerencia enfureció a los demócratas. El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, la calificó de mentira racista. Pero independientemente del destino de Mamdani, guarda por ver si el Departamento de Justicia realmente lo perseguirá. Los líderes republicanos se sienten cada vez más cómodos con la revocación de visas de extranjeros por sus creencias o acciones políticas, y esto podría extenderse pronto a los ciudadanos. El Departamento de Justicia anunció recientemente que priorizará la desnaturalización y la expulsión de migrantes condenados por ciertos delitos. El presidente Donald Trump renueva su presión para un alto al fuego en Gaza. El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, se encuentra hoy en Washington para reunirse con funcionarios de la administración, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planea una visita a la Casa Blanca la próxima semana. Cito, es desgarrador ver las imágenes que han surgido tanto de Israel como de Gaza a lo largo de esta guerra, y el presidente quiere que termine. Así lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Karoline Leavitt, tras los informes de nuevos ataques en Gaza. El presidente Trump firmó ayer una orden ejecutiva que pone fin a muchas sanciones económicas de Estados Unidos contra Siria, cumpliendo con una promesa que hizo al nuevo líder interino del país. La secretaria de prensa, la señora Leavitt, dijo que la medida fue diseñada para fomentar y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz. Las medidas de ayer no rescinden las sanciones impuestas al derrocado expresidente Bashar Assad, a sus principales asesores, miembros de su familia y funcionarios que se ha determinado que cometieron abusos contra los derechos humanos o estuvieron involucrados en el tráfico de drogas o en el programa de armas químicas de Siria. El presidente ruso Vladimir Putin quiere que Ucrania se rinda. Así lo dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una visita a Kiev, en medio de una intensificación de la campaña de bombardeos rusos. Mientras Ucrania está lista para negociar con Moscú, Putin no cede ninguna de sus exigencias maximalistas. No quiere negociaciones, quiere una capitulación. Así dijo textualmente el ministro alemán en un comunicado tras llegar a Kiev para una visita no anunciada. Ante ello aseguró que Alemania mantendrá
inamovible su apoyo a Ucrania, especialmente mediante una defensa aérea moderna y otras armas, así como ayudas humanitarias y económicas. Cito, la libertad y el futuro de Ucrania son la tarea más importante de nuestra política exterior y de seguridad en Europa. Fin de la cita. El ex número 3 del Partido Socialista Obrero Español, del presidente del gobierno Pedro Sánchez, fue enviado a prisión provisional ayer lunes en el marco de una investigación por corrupción, según informaron fuentes judiciales. El juez del Tribunal Supremo acuerda el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, sospechoso de los delitos de pertenecer a una organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Cita textual. El juez actuó a petición del fiscal anticorrupción, que solicitó la medida ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, según agregaron las fuentes. Este caso es un duro golpe para Pedro Sánchez, a quien la oposición pide la dimisión, ya que también involucra al exministro y antigua mano derecha del dirigente socialista José Luis Ábalos y a un cercano asesor de este último, Koldo García. En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció en sus perfiles en redes sociales como TikTok, Instagram, X y Facebook que a partir del 30 de junio, el día de ayer, los venezolanos cuyo número de cédula de identidad se encuentra entre los rangos 22 y 32 millones y que tengan pautado una próxima cita a través de la página web saime.gov.ve para renovación de cédula, datos civiles o trámites de pasaporte, deberán realizar una renovación de sus datos. Sin embargo, el anuncio hecho en video no deja claro si el trámite es obligatorio y tampoco explica cómo harán el trámite los venezolanos que están fuera del país. Y a las 9:17 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial. Ya leí la noticia. Se sugiere que Zohran Mamdani, joven de 33 años, nacido en Uganda de padres oriundos de la India, nacionalizado ciudadano americano en el año 2018 y quien ganó las elecciones primarias en el Partido Demócrata para ser como el próximo candidato de ese partido a la muy importante alcaldía de la ciudad de Nueva York, se ha despojado de su nacionalidad. En otras palabras, se ha desnaturalizado. Le quiten la ciudadanía, le quiten el pasaporte. Esto no es nuevo. Recordarán ustedes que el fiscal general de Florida, James Utzmayer, ya había solicitado algo parecido con Ilhan Omar. Ilhan Omar es una mujer de 42 años, oriunda de Somalia, nació en Mogadiscio, es nacionalizada ciudadana de los Estados Unidos y es representante al Congreso de Washington por el estado de Minnesota. La señora Omar, quien es de la religión musulmana y es ciudadana americana, había criticado duramente el desfile del pasado 14 de junio en honor al presidente Trump. Pues bien, el fiscal general de Florida pidió, indignado, él es del Partido Republicano, que la señora Omar fuera despojada de su nacionalidad. Parecido a lo que está pidiendo, como acabo de leer en las noticias, el representante de Tennessee, Andy Ogles, de despojar a Mamdani de la nacionalidad. ¿Qué quiere decirnos esto? El inmigrante que llega a este país pasa una gran cantidad de trámites, de años, de trabajos, para lograr una estabilidad legal a través de una visa, luego procurar la residencia y después de la residencia llegar a la culminación, a la ciudadanía. Un ciudadano
en Estados Unidos tiene derecho a todo y si no nació en el territorio, puede llegar a los puestos más altos del gobierno con la excepción de la presidencia y la vicepresidencia. Pues bien, eso ya no es así. La arremetida contra los inmigrantes es total. Y curioso que en este caso se está pidiendo la derogación de 2 personas de tez oscura que además profesan la religión del Islam. Nadie está a salvo en esto, de esta arremetida contra el inmigrante, contra lo que se conoce como la otredad, contra el otro. ¿Tendrá esto alguna manera de detenerse en el país que se hizo grande precisamente gracias a los inmigrantes? Veremos. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, aquí en Conexión. Son las 9:24 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Estamos iniciando el mes de julio y ya estamos cerca de que se cumpla un año del proceso electoral del 28 de julio en Venezuela, donde ganó de manera abrumadora, comprobada, Edmundo González Urrutia, derrotando a Nicolás Maduro. Frente al desconocimiento de la voluntad popular, leo, el sociólogo Roberto León Briceño, quien recién se ha incorporado a la Academia de Ciencias Económicas en Caracas, dijo que, según un estudio, 70% de los venezolanos estaban más pesimistas respecto al futuro del país. La oposición, con María Corina Machado en la clandestinidad, luce desmovilizada, y otros factores políticos con crisis de credibilidad han intentado sin éxito mantener la movilización electoral a propósito de los procesos comiciales que corresponden a este año. Porque hay elecciones en este mismo mes. En ese contexto parece lejana una transición democrática en Venezuela. Y entonces citan al politólogo John Magdaleno, quien fue entrevistado por Efecto Cocuyo. Magdaleno sostiene que la llegada del anhelado proceso no es imposible, pero depende del encadenamiento de variables que en los actuales momentos no se están dando. ¿Cuáles serían esas variables? Vamos a preguntárselo directamente a John Magdaleno. John, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Gracias por la invitación, a la orden. Del encadenamiento de qué variables habla para superar la crisis? Sí, déjame poner esto en contexto para que no se pierda de vista lo sustantivo. Ajá. Como bien sabes, y como sabe mucha gente, tengo 11 años estudiando pasos reales de transición a la democracia. En verdad, desde 1900 hasta 2019 se han producido 145 episodios exitosos de democratización en el mundo. 145, repito, entre 1900 y 2019. A mí me han interesado especialmente los casos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, dado que es el evento del siglo XX que remodela el orden, reconfigura el orden internacional. Así que esos casos posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta 2019 son 120. Y al final del año pasado, después de unos largos 11 años, culminé la investigación de 120 casos. Así que esa investigación, contrario a lo que mucha gente piensa, arroja algunos aprendizajes porque, desde luego, cada caso de transición y cada sociedad tiene sus peculiaridades, pero sí hay regularidades tras el estudio de los 120 casos. Sí se consiguen algunos patrones. Y esto, desde luego, es muy importante porque desafía, la intuición preliminar con la que todo el mundo se aproxima al tema. Y esos patrones se traducen, entre otras cosas, en un encadenamiento de variables frecuente. Es decir, la presencia concomitante de un conjunto de variables que intervienen
primero, obviamente, en el debilitamiento del régimen no democrático de que se trate. En segundo lugar, ello contribuye por lo regular a una crisis de legitimidad que en la mayor parte de los casos es del régimen autoritario. Y en tercer lugar, abre la compuerta para esto que conocemos como transición a la democracia, que no es otra cosa, para utilizar una vieja definición, de un intervalo de tiempo y de procesos en los que se produce, vamos, la caída o la transformación de un régimen político y la emergencia de otro. Bueno, muy bien, esas variables que suelen estar presentes son, en primer lugar, eh, una movilización colectiva de envergadura, pero esto no remite o no se refiere solamente a algunas pocas protestas. Por lo regular, en la gran mayoría de los casos que he podido estudiar, hay un ciclo de movilización colectiva de envergadura, es decir, masiva, verdaderamente masiva, y por lo regular no violenta. Este carácter masivo, vamos, que puede tener mayor impacto, fue muy bien estudiado por Erika Chenoweth y María Estefan. Y María Estefan más recientemente ha publicado varios trabajos sobre esta materia y ellas establecieron un umbral aproximado, no hay que leerlo de forma literal, un umbral aproximado a partir del cual la presión que un ciclo de movilización colectiva ejerce es mucho mayor y suele tener algunos impactos entre la coalición dominante. Ese umbral era el 3.5% de la población, 3.5% de la población, lo que tendría que llegar a movilizarse para que ese ciclo de movilización en efecto tenga algún impacto. Y claro está, esa es apenas la primera variable. Ya. Se conocen dos casos, ciertamente, en los que tal cosa no ocurrió, pero esto depende de otras variables que tienen que ser encadenadas. Una segunda variable cada vez más frecuente desde la tercera ola de democratización que arranca en la década de los 70 es el uso de las elecciones. Pero aquí hay una representación colectiva equivocada sobre la utilidad de la elección en un régimen autoritario. Se piensa que la elección por sí sola es la que puede ofrecer la salida o la transferencia del poder. No. Yo lo he explicado muchas veces, pero parece que no se entiende. Y de cara al 28 de julio próximo pasado, parece que no se entendió, sobre todo en un contexto en donde yo dije 6 meses antes que lo más probable es que se produjera un fraude en Venezuela. Eso era lo más probable en virtud de la tan abultada brecha que se registraba en los estudios de opinión pública a favor de la candidatura de González Urrutia. Lo dije 6 meses antes. Y sin embargo, pese a que en efecto se utiliza la participación electoral masiva, bueno, luego de la elección del 28 de julio no ocurre más nada, entre otras cosas porque el liderazgo no encadena variables. Es decir, a la participación electoral masiva había que encadenar un ciclo de movilización colectiva que debía arrancar el lunes 29 a más tardar. Y en efecto, de forma espontánea, se produjeron protestas en no menos de 65 ciudades del país y lo único que faltaba era una instrucción política para que se produjera el ciclo de movilización de manera mucho más masiva. Bueno, tal instrucción nunca llegó. La tercera variable que suele estar presente en los encadenamientos o en el encadenamiento más frecuente es una situación económica negativa. No es lo que está presente en todos los casos de transición, atención, es lo que suele estar presente en un número elevado de casos. Una cuarta variable que está encadenada es la apertura de un ciclo de negociación privada, un ciclo de negociación privada con algunos factores de poder. Y ese ciclo obviamente se vuelve cada vez más importante en la medida en que estas presiones sobre el régimen autoritario empiezan a hacer efecto en la medida en que se van divorciando agendas de intereses de algunos factores de poder muy significativos. Pero claro está, la negociación no puede avanzar si no se formula una oferta de garantías e incentivos. Y una última variable que suele estar presente es alguna modalidad de presión externa, pero que no necesariamente tiene que ver con una presión de tipo militar. Entonces, este es el encadenamiento más frecuente que está presente en la mayoría de los 120 casos estudiados. Parece que esto no se termina de entender, César, que no es una sola variable la que puede permitir una transición. Fíjate, John, por lo que acabas de explicar, hace un año se estuvo muy, muy cerca de coronar el cambio importante que quieren todos los venezolanos.
faltó la decisión, la convocatoria esa que hilvanara las protestas. Bien, pero de tu explicación, ya lo haremos de eso. sí, pero de tu explicación se deriva que a la fecha de hoy, casi un año después, nada de eso está. Y eso puede explicar el estudio que mencionaba Briceño León, que da un 70% de pesimismo en el venezolano. ¿Quiere decir que se perdió todo? ¿Quiere decir que estamos con las tablas en la cabeza en este momento? ¿Que no hay opción alguna? No lo creo, César. No lo creo. Hay un gran saldo de la jornada del 28 de julio próximo pasado. El gran saldo es una crisis de legitimidad de envergadura del régimen autoritario venezolano. Entendamos Sí. lo siguiente. La legitimidad sobre la cual descansan o se apoyan los regímenes autoritarios tiene poco que ver con la que permite el funcionamiento de regímenes democráticos. En regímenes democráticos seleccionamos autoridades conforme al principio de legitimación popular, es decir, una mayoría de votos va hacia una de las candidaturas y eso es lo que permite facultar a esa persona como un representante legítimo, es decir, como una autoridad que tiene la capacidad de tomar decisiones colectivamente vinculantes, es decir, decisiones de cumplimiento. En los regímenes autoritarios, aunque obviamente hay algunos sortes o rituales parecidos a los democráticos, particularmente en autoritarismos competitivos, no así en autoritarismos hegemónicos o autocracias cerradas que operan muy distinto. En estos últimos tipos importa mucho más el consentimiento que le otorgan a los principales decisores factores de poder. Factores de poder. Entonces, lo que creo que no operó en su debido momento, es decir, una crisis de legitimidad no es cualquier cosa, y en efecto creo que esto está teniendo un impacto corrosivo Sí, a lo sí. largo de la estructura de poder, como lo hemos conversado en el pasado. Lo que faltó, además de el inicio o el acompañamiento por parte del liderazgo político de un ciclo de movilización colectiva, eso faltó cuando había condiciones para tal cosa, porque los sectores populares fueron los que iniciaron las protestas y en un número que no era nada despreciable. Faltó simultáneamente el inicio con mucha antelación de un ciclo de conversaciones privadas con factores de poder y faltó una oferta de garantías que se le presentara a tiempo. De paso, se cometen errores como este. Los interlocutores naturales que ya existían con factores de poder son inhibidos. Se intenta que otros interlocutores inicien ese ciclo de conversaciones privadas. Y esos otros interlocutores no eran interlocutores válidos para factores de poder. Entonces, ¿cómo puede haber una negociación en esas condiciones? Ya como última Es decir, hay un pregunta, gravísimo error estratégico. ya Y como la última presión pregunta, externa no John, ejerce el efecto buscado. como última pregunta, ¿de quiénes estás hablando? ¿Quiénes fueron los interlocutores que no tenían validez política? Bueno, el principal liderazgo, para no decirlo con nombre y apellido y no personalizar el debate, el principal liderazgo decidió que 3 interlocutores que ya existían y con los cuales había canal abierto con factores de poder no podían llevar adelante las conversaciones, sino que tenían que ser otros, repito, designados por el principal liderazgo. No me quiero meter en el detalle de Ya, los ok, nombres ok. para personalizar el debate, pero lo que estoy diciendo es riguroso. Sí, Porque yo sí tengo, digamos, la evidencia en la mano y sé quiénes son, pero no me quiero meter en el debate vale. de los nombres. Muy bien, pero creo que ha quedado perfectamente claro, no lo Okay. mencionaste, pero me parece que muy bien. Muy interesante todo lo que nos has explicado, muy interesante de verdad. Muchísimas gracias, John, por estar con nosotros en la mañana de hoy. A la orden, César Miguel. John Magdaleno es un destacado politólogo y profesor universitario venezolano. El reloj indica que en este momento son las 9:37 de la mañana. Para muchos no es tan beautiful, sino más bien un tanto ugly, pero en todo caso el argumento fundamental que muestran a muchos de sus críticos, incluso los críticos del Partido Republicano, tiene que ver con el recorte de la ayuda social. ¿De qué hablamos cuando hablamos del recorte de la ayuda social, Timothy? Estamos hablando en esta ley de cambios en seguros de salud.
Primero, requisitos laborales para beneficiarios de Medicaid antes de 65 años. Entonces, una persona ahora tiene que trabajar para recibir sus servicios de salud Medicaid. Y también recortes a Medicare y subsidios a la ley de cuidado asequible. Y también en adición de seguros de social, recortes a SNAP, que es el programa de asistencia nutricional. Y esos dos cortes son un problema especial. La representante Lisa Murkowski, que es senador de Alaska, y ella es los votos claves en el pasaje de esta legislación. ¿Por qué el argumento que tienen, ha habido de todo un poco? Llegaron incluso a sugerir que a lo mejor los estados donde están los senadores republicanos que protestan no haya ningún corte en los programas sociales, pero ¿puede hacerse una ley donde tal estado sea una excepción y otros no? ¿Una ley no es para todos por igual? Se puede hacer una ley con exención de impuestos federales sobre propinas o exención de recortes en algunas jurisdicciones. Entonces, eso no es el problema. El problema es que el Senado y Donald Trump quiere pasar ese proyecto de ley sin debate completo y eso se tiene que hacer bajo reglas del Senado. Entonces, en el Senado se puede debatir un proyecto de ley hasta que todos están listos a votar, pero hay excepciones a eso. Y si hay excepciones son bajo la discreción de la parlamentaria del Senado, y ahora están esperando la decisión de la parlamentaria del Senado si puede cortar debate y votar o si se tiene que seguir con el debate. A ver, el presidente Trump quiere que esto esté listo para él poder firmar la ley el 4 de julio, que es el gran día nacional. Pero por las informaciones que llegan no pareciera que eso va a ser, por la complejidad de la discusión. ¿Qué impresión le produce eso a usted, Timothy? Yo creo que eso es también parte del teatro de la administración Trump, de tener un gran proyecto unido de leyes y firmarlo en el Día de Independencia. Y la idea es realmente crear un espectáculo legislativo. Y hay un gran problema en eso en términos del proceso. La combinación de políticas tan diversas en un solo proyecto de la ley evita consideración cuidadosa de cada política que merece su propio debate y depende al fin de cuentas más de partidismo que de deliberación legislativa. Y es una manera de centralizar más poder en manos del presidente Trump, quien quiere controlar el partido republicano en vez de tener una serie de proyectos de legislación con debate en cada uno para tratar de considerar los positivos o los negativos de cualquier decisión. Entonces, estamos mirando, como siempre con Donald Trump, un tipo de teatro, y ahora estamos hablando de un teatro legislativo en vez de que, como hemos visto, un teatro de ICE o un teatro de guerra en Europa. A ver, Timothy, lo que usted dice es muy interesante porque está comentándonos, hay un proyecto de ley sumamente complejo, con muchos elementos en juego, que deberían ser discutidos debidamente, cada uno por su separado. Si es así, ¿cuánto tiempo, en buena ley, debería llevarse esta discusión sin el apuro y la presión del presidente? ¿Cuánto tiempo se llevaría aproximadamente? Normalmente, cuando divida las políticas de una administración en varios proyectos de legislación, eso dura durante el segmento y el periodo de 2 años, la sesión del Congreso. Entonces, estamos hablando normalmente de una agenda de 2 años de legislación, un poco menos cuando vienen elecciones. Pero ahora estamos tratando de
poner y empacar toda la agenda de la administración en un solo proyecto de ley y hacerlo en tiempo rápido con disciplina partidaria en vez de discusión y consideración de cada política. Y como dije antes, es un tipo de gobierno de teatro, que sea diplomático en Ucrania, que sea un teatro de inmigración en ICE, y ahora estamos hablando de teatro de legislación, y es una distorsión del diseño constitucional del debate en el Senado y consideración en el Congreso. A ver, no se aprueba la ley para el 4 de julio y va a haber cambios importantes entonces. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que realmente Trump tiene el control que necesita para controlar los votos en el Senado. Y lo que está pasando ahora en el Senado es que no pueden faltar más de 3 votos en favor. Y si hay más de 3 republicanos que están oponiendo el proyecto de legislación, no va a pasar. Entonces estamos hablando a la izquierda de Lisa Murkowski de Alaska, que no quiere tener recortes en los programas sociales en Alaska. Y eso es pendiente a la decisión de la parlamentaria. Pero por el lado derecha, hay senadores que no quieren tener la deuda que esta legislación implica, y ellos están oponiendo para tener recortes más grandes a los seguros sociales en términos de salud y también beneficios nutritivos. Entonces, estamos hablando de una tensión entre el lado izquierda y el lado derecha de la coalición de Donald Trump, y estamos esperando lo que va a pasar. Si él tiene el control que necesita para tener esos votos, va a pasar, yo creo, muy rápido, porque en la Casa de Representantes no tiene mucha oposición. Pero si los 4 senadores o 5 senadores que son oponiendo ahora no votan en favor, estamos otra vez al inicio. Ya. Timothy, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Siempre un placer. Timothy Litton es profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Nos habló desde Atlanta. Son las 9:48, una pequeña pausa. Y al regreso, ¿qué dijo el alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos sobre Venezuela? Son las 9:52 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, enfatizó cómo desde las elecciones de mayo del 2024 hubo un empeoramiento con detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzadas. En la lectura del documento, el pasado viernes 27, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el funcionario hizo énfasis en denuncias que abarcan desde cómo están encarcelando presos y presas políticas hasta las limitaciones económicas que determinan el acceso a servicios básicos como salud y educación. Dicho esto, ¿qué puede pasar o qué debería pasar luego de este informe? Vamos a consultarlo con el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. César Miguel, un abrazo gigante. A ver, ¿qué puede ocurrir con este informe? ¿Cuál es, en primer lugar, tu consideración sobre el informe presentado la semana pasada? Sí, lo primero es que no fue un informe más, porque el trabajo que hizo el equipo de Volker Turk en esta ocasión fue distinto al de otros años. Hay que recordar que ellos fueron expulsados de Venezuela el 15 de febrero del 2024, el día que denunciaron que Rocío San Miguel estaba en desaparición forzada. Recuerden que ella la detuvieron el 9 de febrero. El hecho de que ellos hayan estado expulsados y tuvieron que trabajar desde Panamá hasta el mes de diciembre, que el Estado venezolano les dijo que podían volver a Venezuela, marcó mucho, porque significaba que había un agravamiento en Venezuela y que no querían testigos en el terreno.
A partir de diciembre, Venezuela tampoco cumplió con su palabra y no fue que permitió que los funcionarios de Volker Türk volvieran a Venezuela, sino solamente una que está en terreno y que está en Caracas, solo una. Así que todo el equipo tuvo que hacer el trabajo desde Panamá y desde Ginebra, y eso no significa que se haya hecho un menor o un peor trabajo. Sucedió todo lo contrario. Pudieron entrevistar víctimas, pudieron entrevistar testigos, pudieron entrevistar gente a distancia o gente que es parte de la diáspora, y con ellos poder hacer una fotografía mucho más crítica que en años anteriores sobre lo que pasaba en Venezuela. Entre los puntos resaltantes, César, está, por ejemplo, los extranjeros presos en Venezuela, que no solamente es algo a lo que se refirió Volker, sino también 7 países distintos que reclamaron por sus presos en el país. Y otro dato clave es que en años anteriores ellos hacían como una concesión al chavismo y a la narrativa del chavismo, diciendo que el país estaba muy afectado por las sanciones petroleras. Y en este informe ellos dicen, sí, hay unas sanciones, pero como el Estado venezolano es opaco, niega información, no hay acceso del Estado desde el año 2017, nosotros no podemos medir realmente cuál es el impacto de eso. Y además, te doy otro dato, Volker Türk da una cifra que a mí me llamó mucho la atención, y es que 91% de los hospitales en Venezuela le piden a la gente que tiene que llevar los medicamentos y para poder atender a sus familiares. Eso es algo que vivimos todos los que estamos en Venezuela y los que tenemos familiares que han necesitado tratamientos en hospitales públicos. Eso lo vivimos. Pero que haya sido registrado por y que Volker Türk haya dicho esto se midió entre enero y julio del 2024 es muy importante por 2 razones. Primero, porque fue preelectoral, y segundo, porque estaban activas las licencias petroleras de Chevron. Así que no hay ninguna excusa de que por culpa de licencias o no licencias es que el Estado venezolano puede o no cumplir con sus obligaciones. Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? Lo más probable es que Venezuela decida expulsar del país a la presencia de la oficina de Volker Türk. Eso ya lo anunció Jorge Rodríguez, va a ser llevado al debate hoy mismo en la Asamblea Nacional, pero fíjate lo que te acabo de decir, significa que van a expulsar solo a una persona que está en el terreno sobre la base de un memorándum de entendimiento que siempre fue secreto desde que lo firmó Bachelet y que en este momento es la pérdida en realidad no sería gran cosa siempre y cuando la oficina de Volker Türk pueda garantizar que desde Ginebra y Panamá van a seguir haciendo su trabajo. Luis Carlos, un informe tan duro como este, tan minucioso, no alude a responsables directos. No hay nombres que uno pueda decir el culpable de esto es este o el otro. No, en el caso del mandato que tienen ellos, por supuesto que las responsabilidades son del Estado venezolano, pero para poner nombres y apellidos está la misión de determinación de hechos de la ONU, que es un mecanismo paralelo y que es complementario a esto y que va a entregar su informe en septiembre y que ya desde el año 2019 está diciendo nombres. Y además, todos esos nombres y esas investigaciones están en manos de la Corte Penal Internacional. Así que también se va cargando la factura. Muy bien, espera, porque seguramente nos empezamos a confundir en medio de la burocracia internacional. Está el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿verdad?, para los Derechos Humanos. Está la Misión de Verificación de Hechos, también de Naciones Unidas, y está la Corte Penal Internacional. ¿Cómo interactúan estas tres instancias y a dónde nos pueden conducir? Sí, es sumamente interesante, César, porque lo que hace el alto comisionado es que es el principal experto mundial de derechos humanos y es el que monitorea lo que ocurre en cada país, levanta las alertas y las advertencias, y con esto entonces los estados partes, los miembros de la ONU, tienen que tomar medidas sobre el país. Él no es en sí mismo un policía, ni es un fiscal, ni es un juez. Él es el principal experto y tiene que advertir, alertar lo que está pasando. Entonces, que aquí lo haya hecho sin cortapisas, sin domesticar, sin bajar el tono para permanecer en el terreno, que era lo que trataba de hacer Bachelet en su momento, y por eso hay un cambio cualitativo muy importante. Eso impulsa las causas internacionales sobre Venezuela. En paralelo, acelera el trabajo de la misión de determinación de hechos, porque todo lo que ha descrito Volker Türk son cosas que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. Y lo repito, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, que en este informe no está tan presente, pero justamente porque se está preservando información para proteger víctimas, y persecución política. Entonces, esos son los puntos que están en manos actualmente de la Corte Penal Internacional, que sí puede señalar responsabilidades exactas. Entonces uno dirá, ¿para qué me sirve esto? Pues miren, es muy importante porque organismos que estuvieron presentes en la sala, como los multilaterales o por ejemplo Unión Europea, Colombia, España, empezaron a pronunciarse
con mucha más fuerza sobre sus presos políticos desaparecidos en Venezuela, que no tienen acceso consular, y esos son justamente los países de los que se espera mucha más presión que puede llegar a sus tribunales para juzgar también a personas que estén incursas en el entramado del poder en Venezuela, o para ser un poco más, vamos a decir, más vocales, más fuertes a la hora de tomar decisiones sobre el país. Entonces, sí hay unas consecuencias en este triángulo donde cada mecanismo complementa al otro, y eso es buenísimo también que se sepa, porque no se están solapando, sino que más bien le están diciendo al mundo que en Venezuela pasan cosas muy importantes y que por eso los países de la región tienen que moverse. En definitiva, la última palabra estaría en la Corte Penal, y esta está pasando por su propio proceso, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en esa instancia? César, llegué hace una semana de La Haya, de estar ahí otra vez en la Corte Penal Internacional, y la información que vamos a decir no es, vamos a decir, una nueva información, es que la investigación sigue su marcha, no se ha detenido, ni siquiera el cambio de fiscal en la Corte ha afectado la investigación sobre Venezuela. Y otra cosa importante es que el propio Estado venezolano, como sabe que esto siga adelante, también amenazó con salirse de la Corte. Eso no afecta para nada el proceso, porque el mandato seguiría y más bien le va a dar más razones a la Corte para anunciar en algún momento órdenes de captura. Luis Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César Piguel. Luis Carlos Díaz, periodista venezolano y activista de derechos humanos. Son las 10 en punto de la mañana. Después de que TikTok irrumpiera en el mercado de las redes sociales con sus formatos de videos cortos, una tendencia china con un formato radical está convirtiéndose en un fenómeno global. Aplicaciones para celular para ver microtelenovelas compuestas por decenas de episodios que no duran más de un minuto están entre las más solicitadas en muchos países alrededor del mundo. El contenido es frenético, novelesco y un poco incómodo a veces, con títulos como La doble vida de mi esposo millonario o Destinada a mi alfa prohibido. Las series no pretenden ser obras con altos fines artísticos. En menos de una hora, las personas que ven estos microdramas experimentan una amplia serie de emociones como si estuvieran viendo una telenovela de 100 capítulos en cámara rápida. Me encanta. No nos hacen perder el tiempo. Los amantes se besan al primer encuentro, dijo una usuaria en la red social Reddit. Hasta marzo de este año, las aplicaciones para ver estas microtelenovelas fueron descargadas unas 950 millones de veces a nivel mundial, de acuerdo con la firma de análisis Sensor Tower. Es ver una telenovela en cámara rapidísima. Interesante, de verdad. Hicimos nuestro comentario editorial de hoy sobre la arremetida importante contra los migrantes y ya ni siquiera tener un pasaporte estadounidense, tener la ciudadanía, puede ser una garantía de que usted va a estar estable si no nació aquí y si no viene de familia, no tiene ascendencia estadounidense, porque recordemos que también está en discusión los que nacen acá, hijos de extranjeros en situación ilegal. He leído una entrevista muy, muy interesante que ha hecho el periodista Boris Muñoz, está publicada en El País, a John A. Powell, profesor en la Universidad de Berkeley, en California, quien ha trabajado este tema de la otredad. Cuando el miedo manda, la democracia se resquebraja. Es el título que Boris Muñoz le ha dado a su entrevista. Vamos a la ciudad de Boston para conversar con Boris Muñoz. Boris, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo una vez más. Muchísimas gracias por atendernos. Boris, ¿quién es el profesor John A. Powell? John Powell es un profesor especialista en Derecho Civil y un luchador de las causas de integración y derechos civiles de muchas décadas. Él tiene 78 años y trabajó en algún momento junto a Mandela en Sudáfrica
estuvo muy involucrado en las batallas que siguieron toda la lucha por los derechos civiles en los 50 y 60 en Estados Unidos, 70 también. Y bueno, y tiene además un desarrollo teórico, académico muy importante en torno a justamente la otredad, la integración de la otredad a través de lo que él llama pertenencia, que es más que inclusión, porque significa que las personas que tienen pertenencia a una sociedad no solo se sienten parte de ella, sino de la co-creación social. Y eso es un concepto muy importante porque no es solo darle papeles a alguien, no es solo darle trabajo y reconocimiento legal, sino hacerlo parte de la evolución social. Entonces yo creo que ahí está su aporte central. Por supuesto que para llegar allí, él ha estudiado de manera muy minuciosa los mecanismos para creación de otredad, para cómo separar gente, cómo lo que llama una historia de ruptura, cómo romper la sociedad a través de narraciones, de relatos. Y en la entrevista él hace un análisis de Trump justamente como un empresario del conflicto, alguien que, aunque no cree mucho de lo que dice, ha sido capaz de capitalizar esta idea de ruptura para dividir a la sociedad entre ellos y nosotros. Y esa exclusión, en el caso de los migrantes, es muy patente. Lo que genera es un empobrecimiento social a la larga, ¿no? No se puede ver ahora mismo, pero por supuesto que además también socava la democracia. Entonces, yo creo que es una voz de alerta, sobre todo, personalmente me quedó esa entrevista, su llamado a no perder la humanidad propia, porque él dice que cuando uno separa al otro y, digamos, el cerebro mismo empieza a emitir unas señales diferentes de no reconocimiento, una persona que es tratada como execrable, por ejemplo, repetidamente, estos relatos funcionan y termina siendo percibida no como un enemigo, sino como una limaña, como una cucaracha. Y eso significa que nosotros perdemos el contacto humano allí. Entonces su principal prédica va hacia la pertenencia. Estábamos leyendo una cita del profesor Powell de la entrevista. Cuando el gobierno te convierte en el otro, no hay donde refugiarse, quedas marcado permanentemente. Y en una de sus respuestas, él te dice, Trump no es sutil. Para él, América es blanca, europea y cristiana. Estados Unidos siempre ha lidiado con la pregunta de quién pertenece, quién es parte de nosotros, el pueblo. El gobierno, aunque imperfecto, solía jugar un papel unificador. Eso ha cambiado. Eso ya no es así. De hecho, Boris, en días atrás, hubo un trabajo que leíamos en The New York Times, donde fue premiado en la Universidad de Gainesville, aquí en Florida, un joven estudiante de Derecho que tenía la tesis de que cuando se dice en la Constitución "we the people", en realidad "we the white people", nosotros los blancos. ¿Qué te queda de esa conversación con el profesor Powell? ¿Qué es lo que se está viviendo hoy por hoy aquí en Estados Unidos? Bueno, yo he sostenido, no en esta entrevista, pero en muchos ensayos, que hay una contrarreforma, una revolución de contrarreforma, y que Trump está unificando sus fuerzas alrededor de que esta es una nación cristiana blanca en la cual los inmigrantes, sobre todo los del sur, gente de otros colores que puede contaminar la sangre blanca, tienen que ser excluidos y el país tiene que estar aislado de esas malas influencias. Por supuesto que es un relato discriminador. Él permite y él, digamos, apoya con entusiasmo la migración de países desarrollados del norte. Gente como él, o sea, su familia de raíz escocesa y alemana, o sea, está, digamos, bien representada dentro del ideal de lo que él considera lo que debe ser Estados Unidos. Ahora, lo que dice Powell, que me parece muy, muy potente, es que la evolución de Estados Unidos ha sido hacia una ampliación de ese nosotros, el pueblo, el we the people, ¿verdad? Y que esto es por eso es tan peligroso este momento, porque está yendo a contracorriente un país que es multirracial y multicultural en los hechos. No estamos hablando de imaginación y ficción, sino que en los hechos
muy diverso. Y la narrativa de Trump va contra todo eso. Él juega muy hábilmente con esas formas de plantear las cosas, pero al final va contra todos, como lo hemos visto, contra todos los que no encajan en ese patrón idealizado que él tiene y que él promociona de manera muy, muy poderosa. Hablas del miedo. ¿Realmente los impulsa el miedo a los que combaten la otredad o es más bien una estrategia política calculada para imponer cierta agenda? La respuesta es sí a ambas preguntas, te dice Powell. Uno es el mecanismo, el miedo, y el otro es el relato. De hecho, existe un término para los líderes que se benefician de esto: emprendedores del conflicto. Personas que toman nuestra ansiedad y la convierten en miedo, en odio, no porque lo crean, sino porque les da poder. Y el miedo entonces es un miedo cultivado, un odio cultivado, Boris. Es parte Yo de creo que es un estrategia. odio exacerbado. De hecho, Powell lo explica muy bien. Hay motivos reales para la ansiedad en la cultura, a nivel global en este momento. Venimos de una pandemia, hay inseguridad laboral, hay cambios tecnológicos muy, muy fuertes. Y esa ansiedad uno no la racionaliza, sino que está en una parte del cerebro reptil y allí se aloja. Y lo que hacen estos empresarios del conflicto es tomar esa ansiedad y transformarla en odio mayormente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en Estados Unidos de manera muy, muy clara. Hay una reacción, yo no voy a decir que es toda la sociedad estadounidense, pero digamos el movimiento MAGA que apoya a Trump y que es su base, de ese odio, y eso es un odio manipulado muy políticamente con una intención muy clara. Yo acabo de escuchar una entrevista con Steve Bannon y Bannon, o sea, es totalmente, digamos, directo en cuanto a defender esas posiciones. Y hay otros ideólogos que están en la administración Trump que también abogan directamente por eso. No lo llaman odio, por supuesto, pero sí dicen que, o sea, que la clase trabajadora blanca de este país ha sido maltratada por las élites políticas, etcétera. Y entonces tienen toda digamos, un dispositivo retórico, narrativo para fomentar Sí. ese odio, ¿no? Y eso lo tenemos viendo ya 10 años. O sea, no es nuevo. Powell allí dice que él lo advirtió cuando apareció por primera vez al principio de la era Obama, y de alguna manera lo cancelaron. O sea, hasta le quitaron financiamiento porque él dijo que había gente, no solo entre los blancos, sino en general en la sociedad, que estaba reaccionando con mucha ansiedad hacia la elección de Obama, un presidente negro, preguntándose qué lugar iban a tener en esta sociedad. Yo creo que hay mucho de ese racismo en lo que hoy estamos viendo a nivel político. Y para cerrar, quisiera oír tu opinión sobre las últimas. Han pedido quitarle la nacionalidad, la ciudadanía a Madmani, y así como antes el fiscal de Florida, Osmayer, pidió quitarle la ciudadanía a la representante Ilhan Omar. Es decir, ya ni siquiera el ciudadano puede estar tranquilo. El ciudadano inmigrante. Bueno, vamos hacia eso, y yo creo que ese es el próximo movimiento, el anuncio de la ciudadanía por ius sanguinis, por el ius solis, que es el nacionalidad por derecho al nacer aquí, va a ser muy probablemente revocada en algunos casos. Y la tendencia muy preocupante es un relacionismo con una base racial. Y bueno, a mí me preocupa. Madami realmente es musulmán y viene de ese background, nació fuera de Estados Unidos. Entonces, no solo contra él, o sea, Elon Musk también está en la picota, porque Bannon ha pedido directamente que le revoquen la nacionalidad y lo expulsen del país. O sea que hay una película hacia adelante que no sabemos cómo va a desenvolverse, pero cuyos trailers, preocuparnos mucho, y es muy importante verlo, porque aquí nadie está seguro. O sea, ningún inmigrante, es lo que quiero decir. Boris, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, un gusto siempre hablar contigo. Boris Muñoz es un destacado escritor y ensayista venezolano radicado en la ciudad de Boston. 10 y 13 minutos al regreso a nuestro foro de hoy, el rencor en la familia. Son
Son las 10:17 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Cuando el rencor habita en la familia, los pleitos familiares pueden venir por 1000 razones. Algunas veces son cosas grandes como traiciones y engaños, pero otras veces son detalles que se fueron acumulando hasta explotar. Muchas veces el problema no es tanto lo que pasó, sino cómo se manejó. Si los conflictos no se resuelven, el dolor se convierte en rencor y el rencor es una carga muy pesada. ¿Cómo manejar los problemas familiares cuando el rencor habita en la familia? Vamos a España. En la ciudad mediterránea de Barcelona está Alba Valero, educadora social y cofundadora de Sana Venezuela. Alba está allí en Barcelona, y en la ciudad de Madrid está la psicóloga, especialista en terapias conductuales y de tercera generación, tanto en adultos como en la población infanto-juvenil, Paula Tirso González. Alba, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Voy a comenzar por Madrid porque me perdonan los catalanes, es la capital todavía, ¿no? Entonces le voy a preguntar a Paula, a ver, cuando hablamos de problemas familiares y pensamos en el rencor, ¿de qué estamos hablando, Paula? Bueno, primero muchas gracias, ¿no?, por invitarme. Y respondiendo un poco, ¿no?, a tu pregunta, al final el rencor, yo lo definiría, el rencor, el resentimiento, ¿no?, yo lo definiría como una emoción más, ¿no?, como un sentimiento, una respuesta emocional que puede surgir pues cuando aparece un conflicto, ¿no?, sobre todo un conflicto donde ha habido un daño, donde alguien, ya sea pues de forma intencionada o no, me ha hecho un daño, ¿no?, o algo, un trato o algo que me parece injusto. Y es cierto que, pues como toda emoción, ¿no?, al final tanto el rencor, el resentimiento están cumpliendo una función, ¿no? ¿Qué función? Pues cuando hay un conflicto y se ha producido un daño, la primera respuesta más adaptativa, ¿no?, en el ser humano es protegerse. Protegerse, ¿no? Poner una barrera, en este caso emocional, ¿no?, pero también a veces en función de lo que hacemos, ¿no?, y los límites que ponemos, que nos invita un poco a protegernos y a intentar, por un lado, paliar ese daño y, por otro lado, que no vuelva a ocurrir, ¿no?, o no volver a experimentar, digamos, ese daño. Alba, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Al final creo que es una forma también de protegernos y de que cuando algo se va encallando y se va enquistando, ¿no?, pues es como decir, poner esa barrera y decir, no quiero que me vuelva a afectar o no quiero que esto vuelva a pasar, entonces me voy a proteger y voy a mantener ese rencor, muchas veces muy justificado, ¿no?, pero también como para evitar que se repita. Pero, a ver, cuando yo tengo sufrí un daño por alguien, pero es muy distinto si eso ocurre en una relación de amistad o en una relación laboral, a cuando ocurre en el seno de la familia, porque en definitiva los familiares, sobre todo si son familiares cercanos, son personas con las que se supone hemos de convivir a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Cómo manejamos eso, Paula? Sí es cierto, ¿no?, que existe esa diferencia, no sé si tan clara, ¿no?, pero que está ahí de el daño que se me producen en relaciones pues a lo mejor más distantes, ¿no?, más superfluas, el daño que se produce en pues una persona de mi familia, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, en este tipo de conflictos, ¿no?, familiares, existen reglas a veces implícitas en la propia familia, ¿no?, que igual no se han expresado, pero bueno, están un poco ahí. Pues como que todo tiene que quedar en familia, ¿no?, o que al final a la familia pues le tenemos que permitir cualquier cosa o le tenemos que permitir todo, ¿no? Entonces, yo empezaría a cuestionarme estas reglas que a veces nos imponemos, ¿no? Es decir, bueno, todo tiene que quedar en la familia, pero ¿por qué? Quizá no, porque quizá el daño que se me ha hecho pues es un daño al que yo doy mucha importancia, ¿no? Porque a lo mejor pues es un daño que además se ha producido en una esfera que para mí es pues vital, ¿no? O muy importante. Bueno, pues vamos a empezar a cuestionarnos eso, ¿no? Este tipo de reglas, desmontarlas, ¿no?, para darnos cuenta que
si se me ha hecho un daño, pues yo también tengo, ¿no?, derecho a sentir en un momento dado rencor o sentir en un momento dado ese daño o emociones, ¿no? Y que tenemos también capacidad para expresarlas y que deberíamos poder, ¿no?, validar ese dolor, porque al final muchas veces este tipo de reglas empeoran ese dolor a la persona sentir que se le está negando, ¿no? Que se le está negando lo que ha ocurrido y se le está negando ese dolor, ¿no? De lo que ha vivido. A ver, Alba, te planteo esto que voy a leer. Cuando un extraño nos hiere, puede molestarnos, pero no nos afecta tanto. En cambio, cuando el daño viene de alguien a quien queremos y en quien confiamos, la herida es mucho más profunda. Por lo que nos cuesta aceptar que alguien que debería habernos cuidado o respetado haya sido quien nos lastimó. Y además no nos piden disculpas o minimizan lo que hicieron. ¿Cómo manejamos esa situación, Alba? Bueno, es que muchas veces se da lo que decía Paula, ¿no? Que en la familia hay afecto y hay una relación que va más allá del conflicto que ha habido en ese momento. Y normalmente en la familia es una relación que lleva muchos años gestándose. Entonces es como cuando pasa un conflicto, no ha sido solamente ese conflicto, tenemos toda una historia con la otra persona. Y no nos está afectando solo ese conflicto, nos está afectando todo el histórico de lo que hemos vivido, ¿no? Que puede ser muy bueno o muy malo y que de repente se dé, o ya puede venir de una relación donde ha habido otros conflictos antes. Entonces yo creo que no minimizarlo es muy importante y no saltarse ese paso de sentir dolor por decir, no, es mi familia, ¿no? Tengo que perdonar, esto no me puede afectar, y es como, no, esto es grave independientemente de que lo haga tu amigo y más si lo hace de tu familia, ¿no? Porque se supone que hay una relación de confianza que también se está traicionando muchas veces. Entonces, poder decir y poder hablarlo con el familiar, ¿no? Si depende, ¿no? Es muy general, pero depende luego el caso, si queremos hablarlo, si no, y los procesos, porque estamos hablando desde conflictos del día a día hasta cosas muy graves. Entonces, si es un conflicto, ¿no?, de lo cotidiano, poder hablarlo y no decir, bueno, pues no pasa nada, se lo dejo pasar porque somos familia. Entonces es como no, porque de ahí se va haciendo un saco en el que cada vez pesa más todos esos conflictos que no he hablado porque se supone que no pasa nada, que somos familia. Claro, vas acumulando y el fardo luego es muy pesado. Me causa mucha gracia, has usado la expresión no pasa nada, que es una expresión que uno escucha muchísimo allá en España. Y por lo general, cuando dicen no pasa nada es porque ha pasado algo muy gordo y muy grueso. Y el no pasa nada es como echarle tierrita para ignorarlo. Pero ¿qué sería lo conveniente para que no crezca ese fardo? Te pregunto, Paula. Yo creo que, en primer lugar, siempre que surja un conflicto, ¿no?, como decía Alba, o pequeño o grande, da igual la magnitud, ¿no? Siempre que haya un conflicto donde yo realmente estoy sintiendo dolor y donde yo me siento dolida por lo que ha ocurrido, lo primero que tendríamos que hacer es primero validar mis propias emociones, ¿no?, y entender que es normal que esté dolida con esa persona, que sienta rabia, que sienta frustración, que sienta incluso a veces asco, ¿no?, con el tipo de actitud o de conducta que ha tenido la persona. Y luego, en segundo lugar, si se puede, ¿no?, porque aquí, claro, si se puede, si la otra persona también está dispuesta, yo me sentaría a hablarlo, ¿no?, con esa persona desde la asertividad y desde la explicación de no tanto si la otra persona ha hecho o no ha hecho algo malo, sino de cómo me siento yo, ¿no? Validando un poco también que a lo mejor la persona pues no ha tenido esa intención, pero yo me he sentido así, ¿no? Y desde la asertividad, es decir, entendiendo que yo también tengo derecho, ¿no?, cuando algo pues me ha hecho daño y cuando se han traspasado mis límites, pues a poner nuevos límites o a poder explicarte a ti, oye, necesito esta reparación porque lo que me has hecho me ha dolido, ¿no? Entonces, yo diría que el primer paso sería identificarlo tú, por supuesto, ¿no? Identificar qué límite, ¿no?, ha pasado la persona y por qué ese límite es importante para ti, pero luego poder sentarme, ¿no?, con esa persona y hablarlo, ¿no?, poder hablarlo. ¿De qué tipo de familiar estamos hablando? Porque el término familiar es como muy, muy amplio. Y de repente es muy distinto que yo esté hablando de un tío al que nunca veo a que yo esté hablando de mi hermana o de mi hermano. ¿De qué familiares estamos hablando? Cuando tú nos has expuesto esto, Alba, ¿en qué tipo de relación tienes en mente?
pues, es un concepto muy amplio y muy diverso según la familia, ¿no? Porque hay familias muy pequeñas donde padre, madre, madres o padres e hijos conforman toda la familia y luego hay familias muy grandes donde incluso, ¿no?, un primo más lejano se sigue considerando muy cercano. Entonces, cualquier persona con la que tengamos un vínculo muy cercano y ¿no?, y sintamos dolor por algo que ha hecho o por algo que ha dicho, y que consideremos que forma parte de nuestra familia, creo que es algo tan amplio que no se puede acotar, que depende de cada familia, ¿no? Cada familia define como hasta dónde considera familia, y hay familias que son una piña y hay familias que están muy dispersas. Ujú. Pero en este concepto no estás incluyendo, porque por ejemplo podemos hablar de hermanos, tíos, sobrinos, padres, hijos, pero no la pareja, ¿verdad, Alba? Te pregunto. Sí, también, claro, cuando uno convive con su pareja, forma pasar parte, ¿no?, de su familia más directa. Entonces, cuando hay un conflicto con la pareja, también está ese mismo vínculo de confianza. Y por eso es igual de necesario poder hablarlo y poder tratarlo, porque no es solo el conflicto, también es la relación que hay. Claro, porque la pregunta la hacía, me gustaría oír tu opinión, Paula. Hacía la pregunta porque yo no escogí a mis hermanos, pero sí escogí a mi pareja, ¿no? ¿Cómo ves el conflicto en la pareja, tú, Paula, en este contexto que estamos hablando del rencor en la familia? Ujú. Claro, el conflicto se puede dar en cualquier relación, ¿no? La hayas escogido en ese sentido que estamos hablando, ¿no? De, pues es una persona al final a la que he elegido vincularme, ¿no? O sea una persona que no hemos elegido vincularnos, ¿no? Y que nos viene un poco dado, pues, por lazos familiares, ¿no? El conflicto es conflicto. ¿Dónde está la diferencia, o a lo mejor lo que más nos puede costar? Pues que al final, cuando hay una vinculación también que tú has decidido, también hay una inversión y un esfuerzo en esa relación. Es decir, al final no es una relación que haya surgido pues de forma tan natural, ¿no? Sino que yo he necesitado también tener esfuerzo meter esfuerzo en esa relación, ¿no? En conocer a la otra persona, en yo abrirme para que me conozca, y los lazos familiares, sobre todo los más cercanos, pues esto viene un poco implícito, ¿no? En la propia relación. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy clara. Al final el conflicto es conflicto, ¿no? Y habría que hablarlo igual, sea familiar, sea pareja, sea lo que sea, ¿no? Pero creo que sí que puede haber, por ejemplo, diferencias a la hora de cómo manejamos el conflicto, o cuánto nos planteamos tolerar o no un conflicto, o cuánto nos planteamos dar segundas oportunidades o lo que sea. Pues sí que hay diferencia en unas relaciones que en otras, ¿no? Porque es verdad que uno no escoge ciertas relaciones, pero la pareja, por ejemplo, sí que la escogemos, ¿no? Entonces ahí sí que veo una diferencia. Y en todo esto que estamos conversando, ¿qué rol juega el perdón? Alba. Bueno, claro, yo parto de que yo trabajo en una asociación donde trabajamos con personas que han sufrido abuso infantil. Entonces, el perdón es un temazo, porque el perdón es un concepto muy amplio. El perdón normalmente se asocia a perdonar, olvidar y quitarle importancia, y hay muchas personas que dicen, si para mí el perdón significa esto, yo no quiero perdonar, porque no quiero quitarle importancia a lo que ha pasado. Entonces, creo que primero cada persona, ¿no?, tiene que tener claro qué significa perdonar para ellos, porque hay personas que perdonar es avanzar y no olvidar. Entonces es como, bueno, pues llegará un momento en el que a lo mejor puedes decir que has perdonado al otro, pero si para alguien perdonar significa olvidar y es algo que no quiere olvidar, está en su derecho de no perdonar aquello, ¿no? Una cosa es sanar, trabajar las emociones negativas, trabajar la rabia, la tristeza que te pueda generar lo que ha pasado, y otra es tener que perdonar algo si para ti perdonar significa quitarle importancia. ¿Cómo lo ves tú, Paula? Yo creo, bueno, estoy de acuerdo, ¿no?, con todo lo que ha dicho ella. Sí que es cierto que a veces efectivamente existe, no sé si socialmente, ¿no?, pero sí, un poco como esa imposición, ¿no?, de perdonar, de que para pasar página pues tienes que, ¿no?, que perdonar, olvidar. Se hace mucho esa equivalencia, ¿no?, entre perdonar y olvidar, y yo creo que no. Es decir, para mí, para mí el perdón efectivamente no tiene una sola definición, porque ahí habría que ver la persona
cómo está integrando ese daño que se le ha hecho, ¿no? O ese conflicto en el que se ha visto envuelta. Habría que ver con qué valores, ¿no? También pues ha chocado un poco ese conflicto, ¿no? No es lo mismo que se genere un conflicto y uno de los valores que se ha puesto en juego es, pues yo qué sé, mi independencia, por ejemplo, que a lo mejor yo lo valoro mucho, a que haya sido un conflicto por un tema que nada tiene que ver con mis valores, que es un tema mucho más material, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es perdonar? Pues perdonar sería lo que para esa persona sea en función del contexto y de lo que está necesitando, ¿no? Si una persona para finalizar un conflicto, digamos, necesita, por ejemplo, pues eso, olvidar, no volver a hablar del tema, dejarlo atrás, pues tendrá que ir por ahí. Si para otra persona a lo mejor perdonar puede ser, bueno, esto está aquí, yo no lo olvido, esto ha ocurrido, pero quiero que afecte, ¿no? No quiero que siga pesando, por decirlo así, en nuestra interacción y en nuestra relación, ¿no? Entonces ahí a lo mejor esa persona, el perdón iría más por aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir con ese daño, aprender a convivir con que eso ha ocurrido, con las emociones que eso ha generado, pero, digamos, dando espacio para también otras cosas positivas que está viendo en esa relación, ¿no? Claro, todo lo que hemos conversado, siento, intuyo que depende mucho del número de la familia, como bien acotó Alba, ¿no? Una cosa es una familia pequeña de 3, 5 miembros y otra una de esas familias con 6 hermanos, tíos, en fin. Muchísimas gracias a las dos, Alba y Paula, por habernos acompañado en la mañana de hoy, que es la tarde de ustedes. Gracias. Alba Valero en Barcelona y Paula Tirso González en Madrid. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. El presidente Donald Trump está viajando en este momento aquí a la península de la Florida para visitar el denominado Alligator Alcatraz, el Alcatraz de los Caimanes, un controvertido centro de detención de migrantes en los Everglades, que el Estado ha montado en cuestión de días. El apodo del lugar, acuñado por el fiscal general de Florida, James Uthmire, es un guiño a la infame prisión isleña frente a la costa de San Francisco y a su proximidad a los depredadores de los pantanosos Everglades, desde pitones hasta caimanes y mosquitos. Las autoridades de Florida anunciaron a principios de semana pasada que habían obtenido la aprobación federal para construir un centro de detención en el aeropuerto de entrenamiento y transición Dade Collier, una pista de aterrizaje aislada de 99 kilómetros cuadrados, ubicada dentro de los humedales de la Reserva Nacional Big Cypress, junto al Parque Nacional Everglades. Su única pista de aproximadamente 3.300 metros se ha utilizado principalmente para fines de entrenamiento, pero las autoridades afirman que pronto albergará vuelos de deportación. Así que podrá traer gente, se les procesará, se les dará una orden de deportación y luego se les pondrá en cola y el gobierno federal podrá volarles. Los subirás en un avión y luego se irán. Es una cita textual para el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Es bueno acotar, no lo dice esta nota que acabo de leer, que sectores ambientalistas en Florida están reclamando y protestando por la construcción de este Alcatraz Alligator. Bueno. La administración del presidente Donald Trump ha creado la primera base nacional de datos para verificar la ciudadanía de los votantes. Y esto preocupa a especialistas en privacidad, según reportó NPR, la National Public Radio, Radio Nacional Pública. ¿Qué es lo que les preocupa? Vamos a consultarlo con Adelis Ferro, quien es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Ella está en Weston. Adelis, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ti una vez más. ¿Qué es lo que preocupa de esta
base nacional de datos, Adelis? Preocupa que se ha hecho de una manera no pública, que se ha hecho de una manera más bien como escondida, oculta. Preocupa que lamentablemente en este país, y creo que eso es algo que probablemente tu audiencia no sabe, más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses, no estamos hablando de latinos o de inmigrantes, estamos hablando de ciudadanos estadounidenses en su gran mayoría blancos de zonas rurales o personas afroamericanas, pobres, de zonas muy vulnerables y que tienen muy pocos recursos para poder sacarse un pasaporte, personas que no tienen su registro de nacimiento, su certificado de nacimiento por diferentes razones de las cosas que pasan en la vida de estas familias. Y estamos hablando que son más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses que se verían afectados directamente por este registro. Y eso de alguna manera no es otra cosa que una exclusión de votantes del registro electoral. Son millones de personas de bajos ingresos, en una gran mayoría personas muy mayores ya de cierta edad, de zonas rurales, a quienes se les están creando barreras absolutamente innecesarias y anticonstitucionales que para todos los demás ciudadanos sí funcionan. A ver, este registro lo elaboraron DHS, el Departamento de Homeland Security, Seguridad Interna, que dirige la señora Kristi Noem, y el DOGE, ¿verdad? El organismo que dirigía y que creó Elon Musk. ¿Para qué lo hicieron? ¿Cuál era la idea de este registro, Adelis? El caído en desgracia Elon Musk, porque esta mañana antes de montarse en el helicóptero para venir a Florida, el presidente Trump dijo, cuando se le preguntó, ¿usted deportaría a Elon Musk? Y él dijo, bueno, eso lo vamos a revisar. Continuando, entonces, la verdad es que, mira, este registro, más allá de cómo se ha hecho, si es real, si es verídico, yo no tengo por qué ponerlo en duda porque no sé realmente quiénes están en esa lista y cómo es la distribución, y me incluyo porque yo soy ciudadana estadounidense, pero la verdad es que si la idea es depurar para que las personas tengan que comprobar su nacionalidad antes de poder ejercer su derecho al voto, personas que están registradas, personas que tienen algún tipo de identificación, su Social Security con el que cobran sus beneficios, etcétera, etcétera, la verdad es que más de 20 millones de personas van a quedar sin poder ejercer su derecho al voto. No porque son personas irresponsables. Aquí en este país, sacarse un pasaporte cuesta cientos de dólares. Sacar un certificado de nacimiento que no encuentras cuesta cientos de dólares. Estas son millones de personas en los Estados Unidos que no tienen capacidad ni los recursos para hacerlo y que dependen de sus identificaciones de beneficios sociales para poder obtener los beneficios de los que disfrutan como ciudadanos estadounidenses. Incluso en este grupo están incluidos una gran cantidad de veteranos que llegaron después de las guerras y lamentablemente cayeron en la pobreza, perdieron sus trabajos, veteranos que sufren de problemas mentales de PTSD, etcétera, etcétera. Estamos hablando de personas con discapacidades, estamos hablando de muchísimos adultos mayores, como te digo. Entonces, que el registro sea verídico, no lo voy a poner en duda. ¿Para qué se está haciendo? Para entonces depurar un sistema electoral y dejar por fuera a ciudadanos estadounidenses que tienen pleno derecho al voto y que se les ha buscado maneras alternativas de poderse identificar para que puedan votar. Esa es realmente la gran interrogante y el gran peligro que supone este registro. Adelis, pero, a ver, para votar en este país tienes que ser ciudadano americano, ¿verdad? Así estás registrado. Si estás registrado y ya está comprobado que eres ciudadano americano, porque si no, no estarías en ese registro, ¿por qué se creó este nuevo registro? ¿La depuración obedeció a cuál criterio? ¿A que había votantes que no eran ciudadanos americanos? La verdad es que en las últimas elecciones, a pesar de las denuncias de fraude que han habido,
por parte especialmente del Partido Republicano, no se ha podido comprobar más de un par de docenas de casos de fraude electoral a lo largo del país, y estamos hablando de un país donde hay más de 350 millones de habitantes. Entonces, yo también me pregunto lo mismo que tú. Si estas personas ya son identificadas como ciudadanos, muchas de estas personas tienen Medicaid, que por cierto se los quieren quitar y están votando en este momento en el Congreso para eliminárselos. Tienen otro tipo de beneficios por edad, de Social Security, por retiro, etcétera, etcétera. Tienen alguna suerte de identificación, aunque no tengan. Una persona de 75 años muy probablemente no tiene su certificado de nacimiento. Muchas personas incluso de menos de esa edad no lo tienen por la naturaleza de su comunidad, por la naturaleza de su familia, de cómo han pasado las cosas en su vida. Pero tienen todo su proceso de vida en los Estados Unidos que certifica que ellos son ciudadanos estadounidenses. Y en base a eso es que se ha hecho el registro electoral a lo largo de décadas, no en los últimos 5 ni 10 años, tomando en cuenta las limitaciones de recursos que tienen todas estas personas. No estamos hablando de pocas personas, lo repito, son 21 millones de personas aproximadamente. Entonces, decirle a estas personas que ahora se saquen un pasaporte o que busquen la manera de tener su registro electoral, de nacimiento de hace 50, 60, 70 años, que van a ser los más afectados, es imposible. Entonces lo que estamos haciendo es depurando un sistema electoral y prohibiéndole, eliminándole, quitándole, arrebatándole el derecho al voto a más o menos 21 millones de estadounidenses. Por lo que entiendo, se desprende de esta breve conversación, Adelis, la mayoría de esos 21 millones, si no todos, tienen como característica fundamental la pobreza. ¿Es así? Es así, la pobreza y la necesidad. Y la verdad es que la cantidad de veteranos entre esos 21 millones es realmente bastante revelador, diría yo. Y es doloroso y es preocupante, pero volvemos a lo que tantas veces he dicho yo como activista. Esto es parte fundamental del proyecto 2025. De lo que tanto denunciamos por tanto tiempo y que se convirtió en el proyecto de gobierno y la plataforma del presidente Trump. Adelis, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, como siempre. Adelis Ferro es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Nos habló desde la ciudad de Weston, aquí en el estado de Florida. ¿Sabías que entre los siglos XIII y XX la inclinación de la Torre de Pisa aumentó de aproximadamente 0,2 grados al norte a 5,5 grados al sur, lo que representa un movimiento total de 5,7 grados. Sin embargo, desde los años 90, esa inclinación ha vuelto aproximadamente 1,5 grados hacia el centro, gracias a un proyecto destinado a estabilizar el monumento y prevenir su posible derrumbe. La operación de ingeniería se inició en 1990, lo que marcó el tercer intento de enderezar la Torre de Pisa. Se realizaron 2 intentos previos, uno en 1838 y otro en 1934, pero el fracaso de esos intentos agravó la precaria inclinación. Pero la tercera vez, no solo los ingenieros tuvieron éxito, sino que la torre continuó enderezándose posteriormente. El proceso de estabilización implicó la instalación de contrapesos en el lado norte de la torre para que la estructura se inclinara hacia una posición vertical. Los ingenieros también extrajeron tierra de la parte superior de los cimientos y utilizaron cables de acero para enderezar el edificio. Para el 2001, la inclinación se redujo 38 centímetros y midió alrededor de 4 grados, menos que la primera medición registrada en 1817, que fue de 4,9 grados. Los ingenieros consideraron el proyecto un éxito y una evaluación en 2005 declaró que la torre era segura por los próximos 300 años. Sin embargo, aunque el proyecto de estabilización finalizó en el 2001, la torre continuó inclinándose hacia una posición más vertical debido a la inestabilidad del suelo subyacente. ¿Por qué está inclinada? Para el 2018,
Este monumento se había enderezado 4 centímetros adicionales, según un estudio realizado por una organización italiana de conservación. Investigadores de la Universidad de Stuttgart creen que la torre continuará enderezándose, aunque es probable que comience a inclinarse hacia el sur, debido a la debilidad de sus cimientos. Si bien es difícil determinar un plazo preciso, algunos ingenieros estiman que la torre se mantendrá estable durante al menos 200 años, pero podrían requerirse trabajos de estabilización adicionales posteriormente. ¿Tiene tiempo usted para ir a visitar la torre inclinada de Pisa antes de que se termine de enderezar o se termine de caer? Vamos ahora a Ciudad de México, donde está el periodista coordinador de información de W Radio, Primitivo Olvera. Primitivo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, un gusto saludarte. Como siempre, un saludo fuerte a tu audiencia. Primitivo, la estadística es escalofriante. Desde que la señora Sheinbaum está en el poder, tenemos el equivalente a un alcalde asesinado por mes. ¿Por qué? Un alcalde asesinado por mes en un contexto, además, en un contexto político y de violencia muy dramático que vivimos en México. Más allá de esta cifra que de verdad estremece, yo te quiero decir que desde 2024 se ha registrado un aumento terrible de violencia contra alcaldes y contra funcionarios públicos, César. Estamos hablando de algo así como 324 crímenes cometidos durante 2024 contra funcionarios públicos, principalmente contra alcaldes y contra algún secretarios de ayuntamientos, secretarios de algunas dependencias a nivel local. Estamos hablando de un contexto que tiene que ver también con el proceso electoral que se vivió el año pasado y los procesos electorales locales. El proceso electoral de 2024 a nivel local, en donde no solamente se eligió a la presidenta de la República, en este caso a Claudia Sheinbaum, sino que también hubo elecciones en prácticamente todo el país para alcaldes, para diputados locales. Fue el más violento de la historia, con 130 crímenes cometidos. Tienen dos vertientes este tipo de asesinatos. Tienen que ver, por un lado, con la presión del crimen organizado en la política local y por el otro lado, por disputas también, con disputas internas entre los partidos políticos o entre grupos rivales que de repente están representados por diferentes partidos políticos. Los estados en donde más se han registrado crímenes y donde ha llamado la atención en los últimos meses, y yo te diría que en las últimas semanas, pues son Michoacán, con el asesinato del alcalde de Tacámbaro, y también el estado de Oaxaca, en donde se registró el crimen contra la alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Orozco, en este caso aparentemente por una disputa interna en el municipio. Pero esa es la realidad y finalmente está vinculado el tema de la violencia que generan las bandas del crimen organizado para colocar o presionar a las autoridades locales y desde luego las disputas que se desprenden entre los propios partidos políticos. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el gobierno de la señora Sheinbaum? ¿No se da con los criminales, con los asesinos? ¿No hay investigaciones posteriores? ¿Son crímenes que quedan en total impunidad, Primitivo? Ese es uno de los grandes problemas de este país, César. Son crímenes que se investigan aparentemente, pero que en su mayoría quedan, como bien lo dices, en la impunidad. Si bien es cierto que los asesinatos contra presidentes municipales tienen una mayor atención de parte de las autoridades locales, la verdad es que pocas veces se da con los autores intelectuales de dichos crímenes y también con las causas de la propia criminalidad. En México, el nivel de impunidad es cercano al 97%. Se castigan muy pocos delitos y bueno, ese es un aliciente para los criminales porque hay dos situaciones. Uno, la falta de capacidad de las instituciones encargadas de investigar estos delitos y dos, que muchas veces
las propias autoridades que tienen a su cargo la investigación y el castigo de los delitos, pues son presionadas por los criminales o están vinculadas con los mismos. Primitivo, a ver, en los motivos de los asesinatos, si se conocen, hay coincidencias. ¿Por qué les asesinan? Porque estaba revisando y veo que asesinan por igual a alcaldes del partido de gobierno de Morena. El caso de Marta Laura Mendoza en Tepalcatepec, en Michoacán, por ejemplo. Sí. Asesinan de todos los partidos. ¿Los motivos, hay algún punto coincidente, Primitivo? Mira, el caso de Tepalcatepec, el caso del estado de Michoacán, que habíamos mencionado hace un momento, tiene que ver con un problema que ya es añejo, un problema que está vinculado con la presencia de grupos criminales. Tepalcatepec está en una zona conocida como Tierra Caliente. Se llama Tierra Caliente desde hace muchísimos años, antes de que viviéramos esta crisis. Y ahora pues se le conoce así justamente porque la presencia de diversos grupos, como en su momento la familia michoacana, los Caballeros Templarios, avanzaron de tal manera que tomaron literalmente el lugar de la autoridad. Se formaron en esa zona grupos de autodefensa, pero la presión sigue. Es muy conocido, por ejemplo, el tema de la extorsión a los productores de aguacate, a los productores de limón en esa zona de la República Mexicana, y es pues muy común que los alcaldes estén amenazados por el crimen organizado. Hay otros lugares, César, como en el estado de Chiapas, en donde las disputas se dan por los cargos políticos. Si bien sí hay un trasfondo de apoyo de ciertos grupos criminales, ahí se dan de repente pugnas y confrontaciones y desde luego agresiones en Chiapas, en Veracruz, por ejemplo, entre representantes de diferentes partidos políticos. Y entonces ahí tenemos otro componente que hace más compleja la situación. ¿Por qué? Porque sí hay una agresión o hay una serie de agresiones por una candidatura, por ejemplo, o como una revancha por haber perdido una elección, pero sin lugar a dudas, si no tuviéramos ese respaldo, ese trasfondo de grupos criminales apoyando a estas personas, no se daría la violencia que estamos viviendo. Primitivo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César, es un placer saludarte como siempre. Primitivo Olvera, desde Ciudad de México. Y este miércoles, en Conexión, ¿qué le espera a los inmigrantes detenidos en Alligator, Alcatraz, aquí en Florida? Este miércoles hablamos de eso en Conexión. Muchísimas gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Pitos.